Estas elecciones que nos dejan una pequeña pincelada de lo que podría ser, porque vivimos al voto, se contó al voto para ver quién se llevaba el último escaño entre PNV y Amaiur, Olatz. Sí. Lo veremos. Olatz Barriuso, periodista del Correo, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Agur. Bueno, pues como decía Olatz Barriuso, lucha entre nacionalistas, PNV, Amaiur. No sé si os ha sorprendido de alguna manera esta entrada, era algo previsible, no sé hasta qué punto. Bueno, en cierta medida hay que pensar que ya estaba dicho, que parece que el Partido Nacionalista tenía esas ciertas dudas, tenía esa cierta preocupación de que Amaiur iba a entrar con fuerza y que le iba a restar votos al Partido Nacionalista Vasco. Y prueba de ello es incluso una decisión que a lo mejor podía ser, yo no sé si podía ser significativa, pero sí al menos sospechosamente importante para que el Partido Nacionalista Vasco tuviese una opción el último día de campaña, incluso sacar un activo tan importante como Azkuna. Es decir, en la publicidad, yo recuerdo en el Correo que de repente aparece Azkuna y 3 páginas más adelante pues se viene a decir que el PNV tira de Azkuna, de ese gran activo que es este alcalde de Bilbao, para recuperar votos. Por tanto, yo en cierta medida no es sorprendente, puede ser que a lo mejor sí, posiblemente con mucha gente, con muchos escaños, pero que esa entrada tan fuerte de Amaiur tampoco nos tendría que sorprender. Señor Aguirre Gaviria, ¿a usted le ha sorprendido esta irrupción de Amaiur? Pues francamente no me ha sorprendido. Yo creo que cabía esperarlo. Quizás todavía se está en una fase en la que la unidad que demuestran estas 5 formaciones, no olvidemos que no solamente está el voto de Batasuna o de Bildu en sus distintos nombres, sino también está Aralar, está EA, está Alternativa, y además es que se recoge un voto también pues de gente que no vota a las formaciones más convencionales. No obstante, yo creo que el EAJ-PNV ha respondido bien también en unas elecciones generales que nunca son, o sea que habitualmente en las
autonómicas se suelen obtener hasta 100.000 votos más, etcétera, y el resultado es francamente muy positivo para las formaciones nacionalistas vascas, ¿no? También demuestra una cierta, cuando las urnas hablan, se demuestra la madurez de la ciudadanía, y el País Vasco, la comunidad autónoma del País Vasco, si ahora nos referimos específicamente a los 3 herrialdes de Vizcaya, Guipúzcoa y Araba, demuestra que también hay se supera esa visión solamente de blanco o negro, de PP o PSOE, y hay 4 formaciones. Es decir, debiéramos acostumbrarnos en política que las cosas son complejas y ya nadie elige coches entre 2 modelos únicos, sino que sabemos gestionar la complejidad, y la entrada de nuevas formaciones en el Congreso de Diputados, en el Senado menos, indica también una cierta madurez y una cierta europeización. Quizás ahora ya en un ambiente de paz, sin amenazas. Esta es un poco la realidad a día de hoy, y hay que oír al oráculo de la ciudadanía. Sí, porque se ha abierto un poco el abanico en el Congreso. Ya no es, sí es cierto que es PSOE y PP las 2 fuerzas más potentes, pero han irrumpido otras alternativas, otros partidos políticos, José Antonio. Sí, no, efectivamente, han irrumpido, ¿te refieres a nivel estatal? Sí. Efectivamente, irrumpen en Valencia el partido ECUO. Irrumpe, bueno, Geroa Bai, pero lo que pasa es que Geroa Bai no deja de ser Nafarroa Bai cambiado de nombre, ¿no? Irrumpe bueno, con una importancia mayor, como es, por ejemplo, Unión de Progreso y Democracia. Decía esta mañana incluso la anécdota de que sea un actor como Toni Cantó el que ha salido como... Sí. Bueno, no es de extrañar tampoco que sea... No es la primera vez que hay 12 fuerzas políticas, 12 o 13, no las he contado, pero en el año 79 quiero recordar que también hubo este mismo número de fuerzas políticas. Lo que pasa es que nos pilla un poco ya... muy antiguo, no estábamos acostumbrados a otros movimientos. Hombre, anecdóticamente te diré que con el problema de la importante pérdida de votos y de escaños del Partido Socialista, ayer en un programa de televisión un representante importante del Partido Socialista, fundamentalmente la Asamblea de Madrid, creo, voy a decir el nombre, Antonio Miguel Carmona, me hizo mucha gracia porque hizo referencia a que en realidad el PSOE no es la primera vez que tiene menos diputados, llegó a tener hasta uno solo, el señor Pablo Iglesias. Efectivamente fue en 1910, pero bueno, te digo, no. Pero el año 79 yo creo que cuando empezamos a hablar de 77, 79, 82, 86, yo creo que muchas veces es importante también tener en cuenta cuál ha sido la evolución de voto. Yo creo que la foto está clara, ¿no? Decía ayer Iñigo Urkullu que Euskadi es Euskadi, España es España. Y por lo tanto, Ane, como socióloga, en Euskadi se vota a la izquierda, en España a la derecha. Sí, bueno, es cierto que el PP ha irrumpido en todo el Estado español, a diferencia de Euskal Herria, o más bien Euskadi, la comunidad autónoma vasca. Sí que es cierto que estas elecciones suelen tener aquí una participación más baja, y eso, bueno, ya lo habéis comentado, ¿no? Pues por la distancia con respecto a votar aquí o votar a Madrid, como ocurre con las europeas, y eso suele afectar al voto soberanista. Y es cierto que en estas elecciones se ha roto con esa fotografía del 50-50 que se suele dar entre soberanistas y constitucionalistas. Y bueno, pues con la irrupción de Amaiur como fuerza soberanista de izquierdas, pues sí que se ve la diferencia con el Estado español, pero es cierto que el PNV es el que ha ganado el número de votos, y estamos hablando de una derecha quizá diferente a la del PP, pero que no es una izquierda, ¿no? Hablabas, Anne, de voto, y precisamente en Euskadi, aquí en Euskadi ha sido la única comunidad en la que ha crecido este porcentaje de participación respecto a otras elecciones. Lo comentan muchos, lo achacan, ¿no? Pues a la izquierda abertzale, que la izquierda abertzale se ha podido presentar otra vez a las elecciones. No sé, tú como socióloga, ¿cómo lo ves? Bueno, lo primero que quería aclarar es que la izquierda abertzale como tal no se ha podido presentar a las elecciones, ya que Sortu sigue ilegalizada. Es algo que, bueno, pues no se está comentando en ningún medio de comunicación, ¿no? Sortu es la última formación que ha presentado la izquierda abertzale en solitario, y no ha podido
presentarse en estas elecciones. Bueno, pues sí es cierto. Sí que es cierto que se lleva los votos, ¿no? De alguna manera. Es cierto que está representada en esta coalición y además de manera mayoritaria junto con Euskal Alkartasuna, Aralar y Alternativa. Y bueno, pues es verdad que estamos en un escenario muy distinto, ¿no? Nuevo incluso, con el cese de la violencia por parte de ETA, también con Patxi López como Lehendakari. El PSOE en la Lehendakaritza es un escenario nuevo y bueno, y es que estamos en plena crisis económica, ¿no? Y hay que tener todo ello en cuenta pues para ver que bueno, pues aquí la gente se ha movilizado más y ha acudido a votar. También, como habéis comentado, porque el Partido Nacionalista Vasco pues ha conseguido movilizar a todos sus votantes, cosa que no suele ocurrir en este tipo de elecciones, ¿no? Pues no suelen acudir todos sus votantes y han sacado todas sus armas para que todos acudan a votar. Comentábamos en nuestro informativo, Amaiur ya ha hablado ha pedido un adelanto electoral. El Lehendakari dice que quiere quiere agotar esa legislatura. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que el Partido Socialista va a adelantar, se va a mantener firme? Porque claro, es la última esperanza, ¿no? Viendo el mapa cómo ha quedado por lo menos en Euskadi, es la última esperanza que le queda al Partido Socialista de estar ahí. Bueno, previsiblemente no van a anticipar demasiado la convocatoria, que correspondería en todo caso a lo sumo a marzo del 2013. Pero va a ser una situación incómoda, sin duda, para un gobierno monocolor que no deja de ser, en unas generales, el tercer partido más votado, soportado o apoyado por el cuarto partido. Yo creo que la situación es sumamente incómoda. También yo creo que también las formaciones políticas que ya están pasando por el gobierno vasco están comprobando que estar en el gobierno no significa mejorar resultados. Es verdad que ha habido de por medio también una crisis o lo que se quiera, pero en otras épocas tampoco los gobiernos, cuando han sido débiles, han tenido que estar apoyados en multipartidos y demás, demuestran que ocupar la Lehendakaritza no es asegurar mejores resultados. Aquí hemos tenido una prueba. El batacazo del PSE se ha dado en la comunidad autónoma. Y bueno, es verdad que no mejorarían resultados anticipando demasiado esa convocatoria, pero va a ser una situación difícil y habrá que ver también el propio PP en una situación distinta en el Estado, pues cómo maniobra, ¿no? Aunque no cabe prever, yo apostaría, si tuviese que hacer una predicción, que no se van a adelantar demasiado y que en el 2012 probablemente sea un año sin elecciones. Pero la reclamación que ha hecho Amaiur y que ha hecho EAJ-PNV, pues de que la legitimidad de un gobierno que tiene estos resultados, porque esta es la realidad de las urnas, pues en fin, está un poco en entredicho, ¿no? Está un poco todo. Yo voy a decir una cosa sobre esto del adelanto de las convocatorias de elecciones. A mí es tanto como decir que si en principio las legislaturas tienen una idea o una tendencia de estar 4 años, en principio lo que se tiene que pensar es, por regla general, que hay que estar 4 años. Lo demás implicaría el pensar que las legislaturas están en función del tiempo que transcurra entre unas elecciones y otras, sean cuales sean esas elecciones. Me explico. En Andalucía, por ejemplo, las elecciones municipales. Las elecciones municipales fue un fracaso del Partido Socialista, que era fue el primer fracaso del Partido Socialista en Andalucía, que era el partido mayoritario en Andalucía. Ya por esa razón ya se piden elecciones, una convocatoria de adelanto de elecciones. Aquí, en este momento, efectivamente hay un cambio, hay una modificación en el campo político y también se pide unas modificaciones. Por tanto, yo pienso que deberían mantenerse, en principio, si no hay razones necesarias y obligatorias, que es lo que podía existir en el momento en el cual José Luis Rodríguez Zapatero toma la decisión de adelantar las elecciones generales. ¿Por qué? Por una situación de crisis, y por otra cuestión es que las demás serían muy... Pero José Antonio, igual no se trata de que haya habido un cambio en el electorado, sino que se produjo un momento en que es verdad que persistía una inaceptable violencia terrorista, pero y por tanto hubo quien no se pudo presentar.
Entonces, no es que la base social en Euskadi no es tan cambiante, aunque es verdad que modifica según el tipo de convocatoria, según sean municipales, forales, autonómicas o generales. Pero la base de la comunidad autónoma vasca es la que era también en el momento... No, es que, perdona, yo lo que me estoy refiriendo es a nivel general. A nivel general, o sea, a nivel genérico, es cierto, no a nivel es cierto, las convocatorias concreto, y la legitimidad es por 4 años. Claro, y queda en manos del Lehendakari, en el caso del Estatuto de Gernika, adelantarlo o no. Es verdad, y por tanto, que a lo mejor esto podría ser legalidad una condición, absoluta. efectivamente. ¿Qué podría pasar ahora con el Partido Socialista, dados estos resultados?